Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Duncan. Yo soy miembro del equipo de neuroortopedia de FLENI y les voy a hablar un poco de algunos conceptos sobre escoliosis neurológica. Como ustedes ya saben, la definición y la clasificación de las escoliosis en general, las idiopáticas en un 85% son las más frecuentes. Esta charla va a ser únicamente de las escoliosis neuromusculares. Dentro de las neuromusculares, la más frecuente es por parálisis cerebral o ECNE. Y entre todas las causas, en general, comparten algunos criterios tanto de diagnóstico como de tratamiento. Por eso me voy a orientar principalmente en las escoliosis neurológicas por PC, ¿sí? Pero voy a decir durante la charla algunos conceptos de los otros tipos de escoliosis neurológicas. Esta es una deformidad muy común en estos pacientes con una incidencia muy alta que va desde el 6 al 68%. Ustedes ya conocerán la escala Gross-Motor, ya se la habrán dicho. Y esta escala, ¿qué es lo que nos dice este gráfico? Que a mayor compromiso neurológico, mayor grado de incidencia, ¿sí?, de escoliosis. Los patrones de curva, hay dos patrones de curva típicos, en C, como pueden ver a la izquierda, o en S. El más frecuente es en C y se ven pacientes sedestadores, ¿sí?, silla dependientes. Muchas veces suele estar asociada a una oblicuidad pélvica. Por eso esto es importante, es un detalle importante. En la oblicuidad pélvica es importante definir cuál es la causa. Si el origen va a ser suprapélvico, ¿por qué? Porque la escoliosis incluye la pelvis, o va a ser infrapélvico, por una asimetría de cadera, como puede ser, por ejemplo, a veces ven los pacientes que tienen esas caderas en ráfaga. Entonces es importante identificar cuál es la causa para tratarla primero, ¿sí? Entonces, ¿cómo medimos nosotros rápidamente la oblicuidad pelviana? Trazamos una línea, ¿sí?, la línea bicrestilia, perpendicular a esta línea, trazamos justamente una línea y otra línea que va de T1 a S1. Este ángulo nos va a medir la oblicuidad pelviana. Ahora voy a decir qué significa esta oblicuidad pelviana. Bueno, este es un paciente, como pueden ver, que tenía una curva de lumbar izquierda de 74 grados con una oblicuidad pelviana de 32 grados y este es el resultado postoperatorio de 3 grados y 6 grados de oblicuidad pelviana. ¿Cuál es la diferencia con las escoliosis idiopáticas? Estas escoliosis neurológicas son de comienzo temprano, son curvas progresivas que son más largas, menos flexibles. Las ortesis, lo importante es que no cambian la historia natural, o sea, estas curvas van a progresar más allá que le pongamos corsé. A veces indicamos corsé, pero un corsé blando, ¿para qué? Para controlar el tórax y liberarle los miembros superiores y ayudar a los pacientes en el sentado. Pero es importante que no va a cambiar la evolución de estas escoliosis. También otra alternativa de tratamiento conservador es el uso de los soportes en la silla de ruedas que tampoco van a controlar la curva. El tratamiento de elección, ¿sí?, es el tratamiento quirúrgico y van a ver que en general son artrodesis así instrumentadas, artrodesis largas, que cuando vemos que tiene una oblicuidad pélvica, justamente lo importante es irse a la pelvis con conectores, con la técnica de Sponseller, con la que cada uno se halle más familiarizado. ¿Cuándo indicamos el tratamiento quirúrgico? En curvas que son generalmente mayores a 45 o 50 grados, pero lo importante es que sean pacientes mayores o igual a 10 años de edad. ¿Para qué? Para dejarle desarrollar la capacidad pulmonar y el tórax. Por eso antes no está indicada la artrodesis definitiva. Y la corrección de la oblicuidad pélvica la realizamos cuando esta es mayor a 10 o 15 grados, ¿sí? Estas indicaciones, no son estrictas. Muchas veces lo adecuamos al paciente y hay veces que tenemos pacientes que pueden ser hasta 90 grados, pero mientras que radiográficamente con los bendings o clínicamente uno lo apoya al paciente y ve si es flexible, uno puede estirar, ¿sí?, el tratamiento quirúrgico para tratar de que madure lo más posible y tal vez hacerle la cirugía de artrodesis a los 12, 13 años. Por eso uno lo adapta un poco a cada paciente, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento quirúrgico? Tener una columna balanceada sobre la pelvis, ¿sí? Un buen balance espino-pélvico, tanto a nivel coronal como sagital, ¿sí? Esto es fundamental para algo básico, para el sentado del paciente, ¿sí?, que es algo muy importante. En estos pacientes es muy importante la evaluación clínica.
antes de decidir entrar a quirófano, ¿sí? Y esta evaluación va a ser multidisciplinaria con el pediatra, con el neuropediatra, muchas veces nutricionista, endocrinólogo, anestesiólogo. ¿Por qué? Porque para ver si realmente esta indicación de esta cirugía, que es una gran cirugía, a ver si es posible en este paciente, ¿sí? Entonces vamos a evaluar el estado nutricional, la capacidad ventilatoria, las habilidades motoras, el estatus neurológico, las características de la enfermedad y obviamente es muy importante charlar con el paciente cuáles son las expectativas y los objetivos, porque los nuestros tienen que ser los mismos que los del paciente, si no, por más allá que lo dejemos derecho, no nos va a ir bien si no tenemos las mismas expectativas que el paciente y el familiar. Entonces, muchas veces tenemos este tipo de pacientes desnutridos que antes de poder entrar al quirófano, obviamente necesitamos una alimentación complementaria, muchas veces necesitan una sonda nasogástrica, botón gástrico, tratamiento de reflujo gastroesofágico, o sea, hay muchos pasos previos antes del tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque si no, estos pacientes tienen un índice, justamente por el estado nutricional y demás, tienen un índice de infecciones postoperatorias mucho más alto que las idiopáticas. Las idiopáticas es un tercio de este porcentaje. Es mucho más raro. En cambio, de acá van de un 9 al 12%. Ustedes, bueno, ya conocen cuáles son los riesgos. Lo que menos queremos tener nosotros es una infección en cualquier tipo de cirugía, ¿no? Por supuesto, también el riesgo del sentado, las úlceras por decúbito, la cicatrización deficiente por el riesgo de dehiscencia de la herida y demás. Otra cosa que no es un detalle menor es la evaluación del estado respiratorio del paciente, ¿sí? La capacidad vital forzada, los gases en sangre. Muchos de estos pacientes necesitan una traqueostomía antes del tratamiento quirúrgico y muchos otros después del tratamiento quirúrgico, incluso en el postoperatorio inmediato. Por eso estas son cosas y no son detalles, son cosas importantes que todo hay que charlarlo con el paciente en el momento que uno le está hablando de tratamiento de la indicación quirúrgica, ¿sí? Y otra cosa importante, la cirugía espinal estabiliza pero no revierte la capacidad pulmonar alterada en la que ya se encontraba el paciente, ¿sí? Otra cosa a definir es, tenemos un paciente que tiene una escoliosis neurológica, entonces estamos hablando de que esta es una encefalopatía crónica, ¿es evolutiva? ¿Es no evolutiva? ¿El paciente es deambulador? ¿Es sedestador? ¿Qué medicación está tomando? ¿Cuál es el objetivo nuevamente? ¿Qué es lo que queremos? ¿Que tenga un buen sentado? Doctor, a uno le pueden preguntar, doctor, con esta cirugía, ¿caminaba hasta hace unos meses por la evolución natural? Muchos no, o sea, son silla dependientes. ¿Va a volver a caminar? Hay que ser claros con el mensaje, para que no, después todos tengamos el mismo objetivo. Un paréntesis que voy a decir del Duchenne nada más, es que la cirugía en el Duchenne está indicada, a diferencia de las cirugías en los pacientes con diagnóstico de ECNE, cuando pierden la capacidad de ambular, ¿sí? Porque se sabe y está descrito que una vez que están en la silla, la progresión de la escoliosis va a ser muy rápida, ¿sí? Por eso la escoliosis incluso a veces son en pacientes que tienen 30 grados, es más temprana que en los otros tipos de escoliosis neurológica, ¿sí? Y otro detalle, otro dato importante es que la función pulmonar y la esperanza de vida se relacionan directamente con la enfermedad. Por eso hay que estar muy atentos si la desarrollan, ¿sí? Si tu paciente toma ácido valproico, hay que tratar de reemplazarlo, que hablar con el neurólogo, porque esto sabemos que nos aumenta el riesgo de sangrado en las cirugías. Otra cosa, como decía antes, no es lo mismo un paciente deambulador. En los deambuladores, los criterios van a ser similares a los de las idiopáticas, los criterios de función, pero siempre las funciones van a ser un poquitito más largas, ¿sí? Como podemos ver en este paciente, que tenía esta escoliosis sobre todo torácica derecha, bueno, y se le hizo una artrodesis segmentaria, ¿sí? Selectiva, perdón, respetando los últimos niveles lumbares. En cambio, en los pacientes silla dependientes, ¿sí? Hay que tener en cuenta la oblicuidad pelviana y tanto el avance coronal como sagital, ¿sí? Y van a ser fusiones, como pueden ver, mucho más largas porque ya tenemos el componente de la oblicuidad pélvica que ya dije varias veces. Y lo que dije antes, las expectativas objetivos son importantes. Vamos a ver algún caso clínico. Esta es una chica, Sofía, de 16 años y 8 meses, ECNE, muy inteligente, gross motor 3-4, funcional, que presentaba una escoliosis neurológica, pero con una oblicuidad pélvica, como pueden ver, tenía una escoliosis de 42 grados, pero los grados de escoliosis no era tan importante, pero sí miren la oblicuidad pélvica y el desbalance que tenía esta paciente, ¿sí? Entonces, justamente por esto, más allá de que sea deambuladora, tuvimos que hacer una artrodesis larga
hasta la pelvis, ¿sí? Consiguiendo un buen balance tanto a nivel coronal como sagital. Otra chica de 11 años, ECNE, Gross Motor 5. Esta curva, 93 grados con 15 grados de oblicuidad pélvica. Otra artrodesis larga hasta la pelvis para tener un muy buen balance. Tomás, 13 años, no tiene diagnóstico definitivo, sino tiene un diagnóstico presuntivo de enfermedad neuromuscular. Y presentaba esta escoliosis torácica derecha de 62 grados, pero como pueden ver en los bendings, era muy flexible, sobre todo la parte lumbar. Y como era deambulador muy funcional, hicimos justamente una artrodesis respetando los últimos niveles lumbares. Esta chica, 12 años, presenta una escoliosis neurogénica secundaria Arnold-Chiari siringomielia, con esta doble curva. Como pueden ver en el bending, la curva lumbar, la verdad se alinea muy bien, no así la torácica, se mantiene muy rígida, por eso para corregirla tenemos que asociarla con una serie de osteotomías tipo de ponte en la parte torácica y así hacer una artrodesis selectiva. Ahora, un paciente con diagnóstico de mielomingocele. Lo que voy a decir solo de mielomingocele es que la incidencia de escoliosis es muy alta también y es más alta en los niveles más altos. O sea, los niveles torácicos tienen una incidencia mucho más alta que los niveles lumbares, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado en el abordaje, porque ustedes ya saben, por la insuficiencia del cierre de los arcos posteriores, tenemos que tener mucho cuidado en la esqueletización y en el abordaje de estas columnas. Ahora van a ver. 15 años, mielomingocele lumbar bajo, ¿sí? Acá, bueno, tiene la curva con la oblicuidad pélvica, y esto acá se puede ver la tomografía, tanto en la reconstrucción como en los cortes axiales, donde pueden ver la insuficiencia, ¿sí? Todo el arco posterior, y eso hay que tener cuidado y hace un poco más lento todo lo que es el abordaje quirúrgico, ¿no? Una chica de 14 años, lumbar medio, mielomingocele, por supuesto, con el resultado postoperatorio. Dos palabras voy a decir de la escoliosis de inicio temprano, que es frecuente. Hay escoliosis de inicio temprano que también el origen es idiopático, ¿sí? Pero es obviamente más frecuente en las escoliosis neurológicas. Estas escoliosis son aquellas que comienzan en pacientes menores a 5 años de edad, ¿sí? Y suelen ser, si uno no las trata, mortales. ¿Por qué? Porque tienen un altísimo compromiso respiratorio por la gran deformidad de tórax que van generando. Entonces, ¿cómo las tratamos? Si yo había dicho, ¿se acuerdan que hay que tratar de llegar a los 10, 12 años para tener unos buenos pulmones, un tórax desarrollado? Hay diferentes opciones de tratamiento, ¿sí? Se puede ser con yeso, con algún corsé blando. La idea es del tratamiento y el tratamiento quirúrgico, que es el de elección, pero la idea del tratamiento es de estirar la columna, de acompañar el crecimiento del paciente, acompañar la deformidad sin corregirla totalmente hasta la artrodesis definitiva, que va a ser más o menos, como decíamos, a los 10-12 años. El tratamiento de elección son las distracciones sucesivas o técnicas que se llaman de fusion-less, y ahora vamos a ver unos casos. Este chico de 7 años con una atrofia espinal, escoliosis neurológica, acá tenemos la curva severa. Y lo que se hace en estos pacientes es lo que pueden ver. Se hace una fijación proximal con 2 o 3 niveles, una distal, y se colocan 4 barras conectadas justamente con unos conectores, y estas cirugías se van haciendo justamente una distracción sucesiva cada 6 meses, ¿sí? Se va acompañando el crecimiento del paciente cada 6 meses. Obviamente que estas cirugías, por todo lo que ya saben del estado nutricional, el compromiso y demás, tienen descritas un montón de complicaciones, desde infección hasta falla del instrumental, de revisiones y demás, ¿sí? Porque obviamente hacemos cirugías siempre sobre el mismo abordaje, entonces la piel digamos, no siempre nos acompaña. Lara, 9 años, atrofia espinal tipo 2, presenta una escoliosis neurogénica, lo mismo por una atrofia espinal. Esta es la curva, este es el resultado postoperatorio, lo mismo, una distracción. Y se puede ver cómo uno logra un buen balance, ¿no? El objetivo, como le digo, es acompañar el crecimiento hasta la fusión definitiva, no es que quede totalmente alineada, ¿no? Fernández, 7 años, otra escoliosis, un síndrome genético dismórfico. También, miren, en este caso en particular, lo que hicimos es que como veíamos que la parte lumbar se alineaba bien,
dijimos vamos a hacerle una distracción arriba sucesiva y vamos a tratar la parte de abajo con corsé. Y hasta ahora venimos bien. Bueno, este es un paciente en el preoperatorio, posoperatorio, 1 año posoperatorio y 2 años, ven cómo se va distrayendo, que no es mentira. En resumen, esta escoliosis neurológica en general son escoliosis de comienzo temprano, son curvas, como dije, largas, poco flexibles, progresivas. El tratamiento quirúrgico es el de elección y generalmente se trata con artrosis instrumentadas largas, generalmente hasta la pelvis. Esto es todo.